Compartimos la lectura de la palabra del Señor en la segunda carta que escribe el apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses en este caso se llama la carta, segunda carta, capítulo 1, capítulo primero. El domingo pasado nuestro pastor compartió el último capítulo de la primera carta a los tesalonicenses y en esa ocasión se nos expuso la enseñanza de ese capítulo y quisiera en esta ocasión compartir algunos puntos importantes que se expusieron en dicha ocasión. Por ejemplo, a la luz de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que todo creyente espera, y esperamos que sea siempre luego, con sentimientos encontrados, porque esperamos también que todos nuestros conocidos, familiares, amigos, conozcan al Señor y tengan la oportunidad también de irse con el Señor. La segunda venida del Señor se nos indicaba en aquella ocasión que para algunos será una sorpresa, los pillará por sorpresa. Será en una comparación muy parecida a los tiempos de Noé. Muchos se burlaron de Noé, se burlaron de su predicación, se burlaron de la advertencia que le estaba haciendo el pueblo. Prácticamente todo el mundo se rió de él y el diluvio los pilló por sorpresa. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo también pillará a este mundo, encontrará a este mundo en un contexto de sorpresa. Pero por otro lado, se nos indicaba también que para los creyentes esto debe ser motivo de alegría, de gozo, de expectación, porque nos sorprenderá preparados para dicha ocasión. Si quisiéramos hacer una similitud, una comparación de cómo se ha contextualizado y muchas veces se ha entendido la segunda venida del Señor, para muchos cristianos, en vez de ser gozo y alegría, es motivo de miedo. Que no nos pille en un supermercado, en un cine, en un estadio, en una plaza, porque si no estamos en el templo, no nos vamos a ir con el Señor. Pablo aclara que eso no es así, que el creyente su vida cristiana la debe desarrollar donde se encuentre. Se supone que en lugares que concuerdan con su vida cristiana y en ese sentido donde esté, trabajando en su hogar, en la iglesia, orando, cantando o trabajando en el campo, en la ciudad, donde esté por ser hijo del Señor, será levantado, será arrebatado. También se nos indicaba que no por eso debemos ser negligentes en cuanto a nuestra vida cristiana, sino que tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que estar preparados en ese sentido, velando y orando. Y velar significa tener una actitud de atención, de preparación. Así como nos preparamos para distintas actividades, también nos debemos preparar para la venida del Señor, en cuanto a cómo nos conducimos en nuestra vida y en cuanto a una vida piadosa, a una vida de oración, a una vida de comunión con el Señor. Esto nadie lo puede hacer por nosotros. Muchas veces nosotros pedimos a otros que oren, que eso está bien, que está correcto, pero la vida de oración, la vida piadosa parte por uno mismo. Y por lo tanto eso es irreemplazable, eso es personal de cada uno de nosotros. Los creyentes tenemos la esperanza cierta, segura, no esa esperanza que posiblemente sea que creamos que el día de mañana va a llover o no. Esta esperanza es una esperanza cierta,
es la esperanza en las promesas que Dios ha dejado para su pueblo. Y Dios no es un Dios que miente, es verdadero y por lo tanto esa esperanza es un ancla segura a esas promesas. Seremos arrebatados, el Señor nos llevará, Él viene por su pueblo y seremos transformados y arrebatados en un abrir y un cerrar de ojos. Por otro lado, también en este capítulo se nos enseñaba la importancia de honrar y de respetar a aquellos que nos presiden, a aquellos que nos dirigen, a aquellos que el Señor ha puesto delante de nuestro para guiarnos, para enseñarnos su palabra. Se nos enseñaba también a animar a los de poco ánimo, orientar a los ociosos, a aquellos que pierden el tiempo, a aquellos que no quieren trabajar. Hay que guiarlos, conducirlos a que es bueno, a que tengan una actividad, a que tengan un trabajo. Ayudar también a aquellos que viven en una situación de debilidad espiritual, ayudarlos a que crezcan y maduren. Porque independiente del estado espiritual en que nos encontremos, todos pertenecemos y somos del cuerpo de Cristo. Y lo que sostiene e identifica a una iglesia y ha identificado a la iglesia a través de toda la historia es el amor que nos tenemos, es la fe que tenemos y es la esperanza en las promesas de la palabra del Señor. Y así terminaba este último capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir al médico? Creo que muchos. Y me entenderán cuando les explico el siguiente caso. Hemos ido en una primera visita al médico, él nos ha diagnosticado lo que tenemos, nos da una receta, nos da una orden, nos dice los pasos que tenemos que hacer, lo que tenemos que seguir para poder evolucionar de manera adecuada y solucionar el problema que tenemos, alguna enfermedad en particular. Pero llega una segunda visita y el médico nos pregunta cómo estamos y nosotros le decimos muy campantemente, no me siento bien, he empeorado, lo que tenía es mucho más grave ahora. Y por eso que he venido anticipándome al plazo que usted me había indicado, porque necesito que me vea, necesito que me indique qué es lo que tengo que hacer. Y el médico lo primero que nos pregunta, ¿hiciste lo que te había indicado? Y nosotros decimos, no hice lo que usted me dijo. Bueno, debieras haber hecho lo que yo te indiqué para que hubieses tenido un buen pronóstico, una buena evolución de tu enfermedad. Bueno, la segunda carta a los tesalonicenses es más o menos algo parecido. En la primera carta, Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y esta carta es enviada por Timoteo y posiblemente por Silas, dado que la iglesia es una iglesia nueva, que apenas se estableció, comenzó la persecución sobre ellos. Comenzaron los problemas producto de compartir el Evangelio. No era porque ellos estaban sufriendo el castigo del Señor, porque ellos eran desobedientes, al contrario, era una iglesia que crecía, era una iglesia que iba madurando, que compartía el Evangelio. Es más, recuerden que en las cartas a los Corintios, Pablo destaca el amor, dice que posiblemente producto de esta persecución, muchos perdieron sus trabajos, perdieron su sustento y por lo tanto muchos se empobrecieron en términos económicos. Pero a pesar de eso, dice que abrieron su corazón y de lo poco que tenía compartieron y ofrendaron para ir en ayuda de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y eso Pablo lo destaca a los corintios.
Ellos están viviendo una situación compleja. Escribe esta carta y Pablo, Timoteo y Silas van a ese lugar. Después de unos meses regresan y le traen noticias. Algunas son buenas y otras no son tan buenas. No han tomado y no han llevado a cabo de manera correcta, de manera oportuna, los consejos que el apóstol les había dicho. En este caso, Pablo vuelve a escribir una segunda carta, ¿sí? Y le vuelve a reiterar muchos de los asuntos que ya les había compartido anteriormente, se los vuelve a enfatizar, les vuelve a indicar como un médico o un paciente indicándole que tienen que hacer lo que él les está indicando. ¿Y cuáles eran estos problemas? Malos entendidos respecto de la segunda venida del Señor, de cómo serían los hechos, de cómo serían los acontecimientos que ocurrirían. Algunos creyentes de la iglesia estaban intranquilizando a la mayoría de la congregación, indicando que el día del Señor ya se había dado, indicando que Pablo justamente había indicado, señalado en una supuesta carta, de que el día del Señor había llegado y que posiblemente muchos de los problemas y las dificultades que tenían era justamente porque el día del Señor era un día grande y terrible. Muchos malos entendidos, muchas malas comprensiones de lo que Pablo había indicado, y por eso es que Pablo vuelve a reiterar muchas cosas de los puntos anteriores. Muchos de estos que creían que el día del Señor se acercaba, que era inminente, habían dejado de trabajar y continuaban sin trabajar, viviendo una vida de ociosidad, en una contemplación espiritual permanente y diaria, y muchos hermanos que sí trabajaban lo estaban sosteniendo. Y por lo tanto Pablo también les señala y les indica que deben dejar de actuar de esa manera, deben trabajar. Y en tercer lugar, Pablo les anima a que sigan en ese camino de crecimiento, de crecer en la fe, de madurar en la fe, de crecer en el amor, en compartir unos con otros, de soportar la persecución, de soportar la tribulación, porque frente a ellos está el Dios de toda consolación. Por lo tanto, comencemos en este primer capítulo, y en este caso he bosquejado el sermón en tres partes. Lo he dividido en tres secciones. En primer lugar, los saludos de Pablo, los acostumbrados saludos de Pablo a la iglesia de Tesalónica, que son en el capítulo 1, los versículos 1 y 2. En segundo lugar, acciones de gracia de Pablo respecto de la vida y el crecimiento espiritual de los tesalonicenses. Gracias porque crecen en su fe, amor y perseverancia en medio de una persecución. Esos es de los versículos 3 al 10. Y finalmente la oración, la intercesión para que ese progreso espiritual siga avanzando. Y eso es los últimos dos versículos, el 11 y 12. Pablo comienza identificándose como el que escribe esta carta en el primer versículo, pero añade, como lo hizo en la carta anterior también, incluye a Silvano y Timoteo. Pablo había viajado con estos hombres en innumerables ocasiones. Ellos también contribuyeron a la redacción tanto de la primera como de la segunda carta. Pablo siempre aparece en primer lugar porque la autoría de la carta es de él, pero también le da los saludos y comparte los saludos, y la redacción de Silvano y Timoteo, hombres fieles, hombres colaboradores en el ministerio de Pablo, compañeros de confianza.
Silvano también es conocido como Silas, compañero, ya dijimos, de muchos viajes junto a Pablo. Viajó con él en su segundo viaje misionero, fue encarcelado junto a Pablo en Filipos y fueron libertados posteriormente. Cuando Pablo llegó a Tesalónica junto con Silas, Silas y Silvano son nombres, pero de origen, dependiendo la lengua, en este caso, ya sea el griego o en este caso el arameo. Por eso que no son dos personas, sino que depende de qué lengua se esté utilizando. Cuando Silvano o Silas, en este caso, llegó junto a Pablo a Tesalónica, los hermanos de Tesalónica lo conocían muy bien, por eso que Pablo lo coloca en su carta. En segundo lugar, también colocó a Timoteo, mucho más conocido, mucho más recomendado, un compañero de confianza, colaborador con Pablo, a pesar de su juventud, siempre estuvo dispuesto a colaborar en toda la obra misionera. También se le menciona en este sentido. En el versículo 2, Pablo acostumbra a saludar con las palabras gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué para Pablo es tan importante saludar de esta manera? Porque entiende que todo lo que el creyente tiene es gracias a la gracia de Dios. Por su gracia hemos sido salvados, por su gracia hemos sido perdonados, por su gracia el Señor ha bendecido nuestras vidas y es su gracia la que sostiene toda nuestra vida. La vida del creyente se sostiene mediante la gracia del Señor y es la gracia del Señor la que proporciona su paz. La paz en este sentido se entiende de dos maneras. Dios está airado con el hombre y la única manera de que el hombre pueda restablecer su comunión, su relación, su comunión con Dios es mediante reconocer que somos pecadores, que hemos pecado que lo hemos ofendido y en ese sentido se restablece la paz, se restablece la comunión. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Así lo establece el libro de Romanos, que la ira de Dios está sobre el hombre. ¿Sobre qué hombre? Sobre aquellos que persisten en la mentira, en la rebeldía, en no reconocer a Dios como su Señor, como su Salvador. Y en otro sentido, la paz es aquella que nos permite vivir con tranquilidad en medio de las dificultades, en medio de los problemas, porque la paz del Señor nos orienta y nos coloca en el contexto de por qué estamos viviendo de una manera determinada y que esos problemas no son eternos, no son permanentes, sino que tienen un propósito determinado. También es notable, y nosotros debiéramos notar esto, que Pablo coloca al Padre y al Hijo como la fuente, como el origen de toda gracia y de toda paz. Y en ese sentido nosotros debiéramos reafirmar nuestras confianzas en lo que hemos creído. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Dios encarnado. Y de Él proviene toda paz, toda gracia. También, en segundo lugar, dijimos que Pablo alaba y da gracias al Señor por la fe, el amor y la perseverancia en medio de la persecución de la iglesia que se encontraba en Tesalónica. Estos creyentes estaban viviendo tiempos de persecución, tiempos de aflicción, y en ese sentido
Pablo dice en el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios. Es como si fuera un deber, una obligación que no puede Él quitarse. Dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Si quisiéramos ver el ejemplo de cómo una iglesia sana crece, cómo se identifica una iglesia que madura, una iglesia que quizás tiene dificultades, tiene problemas, pero que se nota que va creciendo, que están interesados en someterse a la palabra del Señor, en hacer la voluntad de Dios, es en estos aspectos. Una iglesia que crece en su fe. La fe no se mide en términos de que creamos o no creamos que algo puede suceder, o que el crecimiento de la fe significa que hoy día nosotros creemos, por ejemplo, que el Señor nos puede sanar de un resfrío, pero que el día de mañana el hecho de que crezca nuestra fe significa que Dios puede mover unos montes, en términos de espectacularidad, de lo que no es eso necesariamente. Creemos que Dios puede hacer milagros, creemos que Dios sigue haciendo milagros, creemos que Dios puede hacer sanidades extraordinarias, abrir situaciones y cambiar situaciones que no se veían por dónde podían cambiar. Pero Dios abre puertas, abre caminos, nos muestra sus milagros. Pero la fe es mucho más que eso. La fe es la que nos muestra la iglesia de Tesalónica, que en medio de la persecución, en medio del problema, ellos no abandonan el Evangelio, no dejan de creer en Cristo, sino que se sostienen en eso y crecen en eso y se mantienen en eso. Eso es tener fe. Eso es confiar en el Señor. La persecución no había terminado, había crecido, pero en la misma medida que crecía su fe, crecía el amor entre ellos, crecía la perseverancia. Y esos son signos y detalles de una iglesia sana, de una iglesia que crece, de una iglesia que se somete a la palabra del Señor. Y Pablo alaba esta actitud de la iglesia de Tesalónica. Pero Pablo de todas maneras les escribe en este sentido porque nos faltan los que están con poco ánimo, los que están cuestionando, como muchas veces hemos escuchado testimonios de gente, de hermanos, de creyentes que dicen, yo creí el Evangelio, vine al Evangelio y empezaron los problemas. Comenzaron las dificultades y estoy seriamente pensando en abandonar la fe, en abandonar el Evangelio. O otros, entendiendo mal el Evangelio, le ponen algunos requisitos para seguir el Evangelio, para aceptar el Evangelio, para seguir a Cristo. Si tú haces esto, yo te sigo. Si tú me sanas, yo te voy a servir. Si tú me abres una puerta de trabajo, ahora yo te voy a servir. No se trata de eso el Evangelio. Dios nos puede responder, pero nos responda o no nos responda respecto a eso, el Evangelio no es eso. El Evangelio es que la ira de Dios está sobre el hombre, sobre una humanidad que va en contra de la voluntad de Dios, conscientemente en contra de la verdad de Dios. Dice que detienen con injusticia la verdad. Y Dios nos libera de eso. Y nos prepara para ser hijos suyos. Eso es el Evangelio. Y Dios añade a bendiciones a nosotros. Somos testigos de las bendiciones que Dios ha añadido a cada uno de nosotros. Pero no podemos ponerle requisitos para servirle. Quizás algunos, no todos, no la mayoría, estaban desalentados, diciendo, bueno, ¿qué sacamos con ser justos, con ser honrados, con vivir una vida piadosa si somos perseguidos por esto? Parece que hacer lo bueno resulta en aflicciones, en problemas,
en dificultades. Se parece mucho, no igual a lo que hoy día estamos viviendo. Es más fácil, parece, hacer lo malo y añadirse y juntarse al rebaño colectivo de hacer lo malo que hacer lo bueno. Pero nosotros somos de los que hacen el bien y por lo tanto debemos ser fieles a la palabra del Señor. No existe quizás justicia. Muchas veces se acusa a Dios como pretexto para no seguirlo, para no obedecerlo, para no creer en el Evangelio. Dios no, si fuera Dios justo, si fuera misericordioso, si hubiera justicia en este mundo, entonces ¿por qué no evitó tantas muertes? ¿Por qué no evitó que Hitler matara a tanta gente? El nazismo como ideología fue tan destructivo. O otras ideologías, como hubieron en la Unión Soviética, el comunismo mató tantos millones de personas. ¿Por qué Dios no impidió eso? Pero Dios tiene una respuesta y la va a dar en este capítulo. Y va a guiar al pueblo de Dios que a pesar de las persecuciones, de las dificultades que están viviendo en forma temporal, Dios siempre hace justicia. A veces lo hace de manera inmediata. Dios responde ante las injusticias de los hombres con el pueblo de Dios. Pero en definitiva, en el tiempo escatológico, en el tiempo de lo que será su reino, el establecimiento de su reino, el establecimiento de su venida, a la luz de lo que Cristo tiene todavía que hacer, esa justicia está pendiente. Pero va a llegar. Y a los hijos del Señor no nos va a pillar desprevenidos, pero a muchos los va a pillar en una situación de despreocupados, de no estar atentos, de decir, bueno, esto nunca va a ocurrir. Vienen tantos años predicando que el Señor viene y no pasa nada. Por lo tanto, esto es mentira, una fábula más, pero su palabra es verdadera. Y Pablo los alienta. Siempre se nos ponen las cosas en contra nuestra, muchos pueden decir. Y justamente con el propósito de contrarrestar esta actitud, el apóstol les recuerda el día en que Dios les va a recompensar por las dificultades por las que estaban pasando. Y eso lo vemos en el versículo 5 en adelante, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. La justicia de Dios se está mostrando en los creyentes en medio de la persecución. Es algo como contradictorio, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pablo dice que sí, que efectivamente llegará un día en que habrá un pago, pero ese pago no será para todos iguales. A los creyentes que están pasando persecuciones, dificultades, por otros que las provocan, porque no les gusta que compartamos el Evangelio, porque odian el Evangelio, porque encuentran que compartir el Evangelio es peligroso, como hoy día muchos lo indican. En muchos países están prohibiendo el Evangelio, la predicación del Evangelio, ciertas partes de las Escrituras, porque para esto es homofóbico, peligroso, poco inclusivo. Otras cosas sí no tienen problemas para que sean compartidas por las redes sociales. Los garabatos, los malos ejemplos, abundan, pero compartir la palabra del Señor, compartir el Evangelio. El otro día, en una publicación en Facebook, algo muy inofensivo, estaba tachado con un mensaje, este mensaje es muy nocivo. ¿Y qué es lo que decía cuando uno lo abría? Estaba compartiendo una realidad de que hoy en día, ¿cierto? Hoy en día se encuentra razonable abortar. Y que lo que hizo el
cristianismo a través de toda la historia fue mostrar que el aborto es una aberración, atentar contra una vida humana. Y eso estaba tachado como ofensivo y peligroso para que no todos lo vieran, sobre todo los menores de edad. Pero los garabatos, los malos ejemplos, abundan y en eso no hay censura, pero a algunos les molesta que la verdad sea compartida. Vuelvo a reiterar lo que dice Romanos, y algunos detienen con injusticia la verdad. Y para esos el día va a llegar en que el Señor vendrá con justicia y la aplicará. En primer lugar, dijimos, a los creyentes que están viviendo este tipo de persecución y dificultad, las pruebas mismas por las que están pasando, Pablo les dice que esto los está haciendo dignos del futuro reino de Dios. Este aspecto del sufrimiento en el cristiano, en el creyente, es lo que hace que lo podamos soportar. Fortalece nuestro hombre interior, nuestro hombre espiritual. Agudiza nuestra mente para identificar lo bueno de lo malo. Nos hace que vamos creciendo, que vamos madurando, que vamos creciendo en fe, en esperanza y en perseverancia. Y coloca la justicia de Dios, porque en un momento determinado Dios reivindicará a su pueblo y aplicará la justicia a aquellos que nos persiguieron. Dice que un día habrá una recompensa para aquellos que no han creído, para aquellos que detuvieron la verdad con injusticia. Llegará un momento en que Dios les cobrará las cuentas a aquellos que han hecho un mal uso de sus oportunidades de servicio en la vida. Y se tendrán que enfrentar con el juez justo, que conoce sus corazones. Su venganza tendrá dos aspectos: la destrucción y la exclusión de la presencia del Señor. Con mucha frecuencia se representa el infierno como un horno de fuego ardiendo, donde las personas están encadenadas sin posibilidad de salir y quemándose. Y esto en forma continua, sin ninguna posibilidad de evitarlo. Estas son figuras que la Escritura muestra para mostrar e indicar el estado de desesperación que habrán de vivir aquellas personas. Pero realmente lo que el infierno significa es lo que describe Pablo en este lugar, en esta Escritura. Y el infierno es realmente el verse excluidos de la presencia del Señor. Dios, y lo dijimos al principio, el Dios de toda gracia, el Dios de toda fe, es Dios la fuente y el origen de todo lo bueno, de lo bello, de lo hermoso, de la verdad, de la vida, del amor, del gozo, la paz, la gracia, la misericordia, la fortaleza y el perdón. Todas aquellas cosas no están en el infierno. Todas esas cosas proceden de Dios. Y si los hombres no quisieron recibirlas, en este caso y a la postre Dios les dirá: hice todo lo posible para que recibieran mi amor, pero se resistieron, no lo quisieron, buscaron otras cosas, deseaban otras cosas. Lo que su corazón deseaba tras eso se fueron. Y ahora tienen el deseo de su corazón. Serán privados eternamente de la presencia del Señor. Y ser privados eternamente de la presencia del Señor significa vivir en un estado permanente de desasosiego, de intranquilidad, de falta de paz. Lo perverso ya no tendrá control y los tomará por completo.
Así como es la vida de Satanás, así será la vida de ellos. Y si les resulta imposible tener acceso a toda fuente de bondad, ¿qué es lo que les queda? Lo contrario, las tinieblas, la oscuridad, la muerte y la desesperación. Y la muerte no significa aniquilación de la existencia, significa separación de la vida junto a Dios. Es estar excluidos de la vida de Dios. La justicia de Dios por fin será manifestada. Su pueblo, sus hijos serán vindicados. Sus sufrimientos, sus persecuciones no serán en vano. Tuvieron un propósito. La justicia de Dios en favor, la misericordia, la gracia en favor de su pueblo y la justicia aplicada a aquellos que no conocieron al Señor. No hay discriminación arbitraria en esto, como hoy día se dice. No hay ninguna injusticia, sino que lo que se aplica es la justicia de Dios. Y en otros se aplica la gracia de Dios. Eso ha sido lo que estos han estado buscando y será también lo que obtendrán. Dios permitirá que hagan lo que quieran y cuando lo consiga, se darán cuenta que era lo que menos hubiesen deseado. Por eso que mientras haya oportunidad de escuchar la voz de Dios, de escuchar su palabra, de escuchar las buenas gratas de salvación, hay que poner oído, hay que poner atención, escuchar el mensaje, escuchar la invitación, reconocer nuestra salvarnos a nosotros mismos y recibir la oferta de Cristo en nuestras vidas. En tercer lugar, Pablo ora, intercede para que ese progreso espiritual, para que ese crecimiento espiritual se mantenga en el tiempo. Pablo eleva una oración para pedirle a Dios que nos consuele, para que los consuele a ellos, los afirme en toda obra y palabra buena. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿No sabe qué orar? Se queda dormido porque siempre ha repetido lo mismo y dice, no sé cómo orar. Bueno, aquí hay una oración. Hay pequeños extractos, no tienen que ser largas oraciones, pero sí pueden ser distintas en lo que oramos, en lo que pedimos. Y Pablo ora aquí, es una oración sumamente corta, dice, asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Para qué? Para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo buen propósito. Oremos en esa dirección por los otros. Señor, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, haznos dignos siempre de tu llamamiento y que todo buen propósito que hay en ti se cumpla en tu pueblo, sea una realidad en tu iglesia. Eso debemos compartir, eso debemos orar en todo tiempo, en todo lugar. El tema de la oración en las cartas de Pablo es permanente, es diario, es continuo, porque es la oración también la que nos sostiene, sobre todo en tiempos de dificultades, en tiempos de aflicción. Como decía Pablo, eleva una oración para pedirle al Señor que consuele a su pueblo. Y así también en esta hora que el Señor consuele su vida, consuele su corazón. Si está viviendo tiempos difíciles, si está viviendo tiempos de dificultad, oramos al Señor para que el Señor ponga fortaleza en su vida, para que su fe sea creciente, para que su perseverancia sea permanente en el tiempo y para que mire con optimismo y con gozo y con esperanza que el Señor viene por su pueblo, viene por su iglesia. No pensemos ni por un instante que nos vamos a mantener
con nuestras propias fuerzas, con la disciplina nuestra interna, con el esfuerzo y el entusiasmo nuestro. No, es la gracia del Señor, es el poder de Dios, es la presencia de su Espíritu Santo, es el orar continuamente y permanentemente, es acudir a su palabra de Dios. Eso es lo que nos sostiene. Y la comunión permanente con su pueblo, con su iglesia, el congregarnos en el día del Señor. Hoy día es una situación más particular y por eso es que es tan importante que si no nos podemos congregar de manera presencial, acudamos a estos medios para escuchar la palabra del Señor, para elevar una oración, para elevar cánticos de agradecimiento por todo lo bueno que el Señor ha sido con nosotros. El Señor es quien afirma y consuela nuestros corazones, quien nos da la fuerza para estar firmes y resplandece en nuestros corazones para que comprobemos la fidelidad de su palabra. Finalmente el resultado será que el Señor será glorificado en nosotros y nosotros en Él. Esto quiere decir más o menos que el mundo, al ver la sabiduría y el poder de Dios, en el siguiente sentido, que puede tomar a un hombre, que puede tomar a una mujer, un hombre y una mujer que eran egoístas, orgullosos, que solo pensaban en sí mismos, en satisfacer sus propios deseos, lleno de temores, lleno de culpas. El poder de Dios, la sabiduría de Dios, los ha transformado en hombres ya que no están centrados en sí mismos, sino que están pensando en otros, desarrollando el amor por otros, viviendo una vida de humildad, viviendo una vida de servicio, viviendo una vida piadosa. Eso es lo que el Señor va a recibir como pago. Ante el mundo será expuesto su pueblo, su iglesia, una iglesia triunfante, una iglesia gloriosa, una iglesia transformada a la imagen de Cristo y será expuesta ante todos aquellos que no creyeron. La justicia de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, puesta ante los ángeles, porque los ángeles se gozan cuando un pecador se convierte, viendo cómo el poder de Dios, la locura del Evangelio, es capaz de transformar a hombres y mujeres rebeldes, egoístas, ensimismados en sí mismos y que ahora tienen un sentido de la vida totalmente distinto. Eso es lo que hace el poder de Dios. Y ese será la gloria de Jesucristo, el pago del Señor. Nosotros recibiremos un pago maravilloso, pero el Señor también recibirá un pago al presentar su pueblo, al presentar su iglesia ante los ángeles, ante el Padre y ante todos aquellos que no quisieron aceptar la oferta del mensaje del Evangelio. Para terminar, algunos puntos que hay que destacar. El propósito de Dios al permitir en particular la persecución del pueblo de Dios en esta vida, en algunos periodos más fuertes y en otros periodos no tanto, tiene como objetivo, como propósito dos cosas: recompensar a los creyentes de una manera determinada y castigando con su justicia a aquellos que los afligieron. Así que cuando nosotros veamos las noticias, porque todavía ocurre, quizás en nuestro país no, pero en muchos países los creyentes están siendo muertos, encarcelados por la causa del Evangelio, obligados a negar a Cristo a cambio de sus vidas, poniendo a sus hijos enfrente de ellos que si no niegan el nombre de Cristo, sus hijos pagarán. Pero un día llegará la justicia del Señor contra todos aquellos que los persiguieron. Y en muchas ocasiones la misericordia del Señor será tan grande
que muchos de aquellos que persiguieron a la iglesia de Cristo serán transformados por el poder de Dios, como fue la vida de Pablo. Por eso que todavía no viene el Señor, porque en su paciencia y en su misericordia, con este mundo tan rebelde, con este mundo que va camino a un abismo, Dios todavía quiere tener misericordia de algunos y quiere rescatarlos de ese camino. Tengamos el mismo sentido también y la paciencia. Si en algún momento nosotros tenemos que sufrir dificultades, persecuciones por la causa de Cristo, es porque el Señor está alimentando, haciendo crecer nuestra fe y también permitiendo que muchos de aquellos que nos persiguen sean rescatados también para el reino de Dios. En ese sentido, en medio de la persecución, Dios va a fortalecer a los creyentes. Nunca Dios nos va a dejar solos, viviendo una prueba, pasando una dificultad. Junto con la prueba viene la ayuda y la fortaleza del Señor. El Señor nos fortalece en fe, nos fortalece en amor, nos fortalece en perseverancia para soportar la persecución, para soportar la prueba, para soportar el sufrimiento. El Señor tendrá su pago al mostrarle al mundo el cambio que ocurre en los creyentes cuando experimentan su proceso de conversión. Y finalmente, Dios en todo esto también recibirá, como digo, su pago, su alegría, su gozo de mostrar a un pueblo que pese a las dificultades, pese a los problemas, se mantuvo fiel y perseverante. La pregunta es, ¿quieres seguir siendo fiel al Señor? ¿Quieres seguir perseverando en este camino de fe? Lo podemos hacer, lo podemos lograr, porque el Señor va con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones.